Efesios 6:10 dice, ya lo debe tener ahí, ¿cierto que sí, hermano? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias. Nos da la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra hace la obra que humanamente no se puede hacer, Señor. Por eso dependemos de tu palabra y meditamos en tu palabra, para que tú nos ayudes, nos fortalezcas. Como pastores, Señor, la obra que no podemos hacer en este momento, tu palabra la hace, Señor, fortaleciendo la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, si tú quieres usar este instrumento para hablar tu palabra, te pido me dé la gracia y la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto, mi hermano, a esta meditación que quiero tener de la palabra, la raíz de tus fuerzas. Esta es una carta que el apóstol escribe, podríamos decirle una carta corta, una epístola a la iglesia en Éfeso. Éfeso en el tiempo de antiguo fue un gran puerto en Asia Menor, la antigua Asia Menor. De hecho tenía dos puertos, uno más importante que el otro. Eso la hacía una ciudad fuerte en economía, ubicada hoy en la Turquía moderna. Estaba Éfeso. Sus ruinas están cerca de la boca del río Caister, a unos 3 kilómetros del mar Egeo. También era la ciudad de Artemide, o la diosa Diana, y era la capital administrativa de la provincia asiática, bajo la autoridad de un procónsul. El procónsul era, como hoy decir, un gobernador de provincia. Este era nombrado por el cónsul de turno. También podemos decir que era una ciudad que tenía por lo menos unos 500,000 habitantes en su tiempo. Muy cerca de allí, de Éfeso, Pablo llama a los líderes de la iglesia que estaban en Éfeso, en la ciudad de Mileto, a unos 60 kilómetros al sur de Éfeso se encontraba Mileto. Y desde allí Pablo, después de que en su segundo viaje, porque Pablo fundó allí una iglesia, predicó allí la palabra, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18, el verso 19, dice, Hechos 18, 19, dice, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Ve? Pablo en su segundo viaje misionero en ese recorrido entra a esta ciudad importante de Asia Menor. Cuando hablamos de Asia Menor no estamos hablando del Asia que hay hoy. No, estamos hablando de una región más pequeña. Y cuando Pablo funda esta ciudad, esta iglesia allí en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje, Pablo entra de nuevo y se queda 2 años y 3 meses allí predicando el mensaje de Dios para fortalecer, para fundar, para fundamentar bien la obra del Señor en ese lugar. Y entonces cuando se da la discusión por Artemide o la diosa Diana, que empiezan a acusarlo que él está tirando por el suelo
la creencia. Y luego Pablo empieza a exponer lo que realmente él estaba haciendo, que la predicación de la palabra, al ser enseñada como debía ser y como era, la predicación tenía ese efecto que hacía enojar a aquellos que por naturaleza eran idólatras y prácticamente vivían de la idolatría. Entonces Pablo abandona esa ciudad y llega hasta Mileto y desde allí llama a los líderes de la iglesia para aconsejarles. En Hechos capítulo 20, el versículo 17, es donde Pablo les da este tremendo consejo. El verso 17 dice, estoy en Hechos 20, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ve? Llama a los ancianos de la iglesia. Y dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Está planteando su testimonio, su vida, delante de aquellos ancianos que ya estaban al frente de la obra de la iglesia en Éfeso. Y luego Pablo sigue sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Pablo era un hombre sensible. Las lágrimas en un creyente, mis amados hermanos, son señal de sensibilidad. Aleluya. No, o sea, y hay que tener en cuenta si la sensibilidad es por la palabra de Dios o por los problemas. Porque Pablo identifica en Corintios dos clases de lloro. Dice que el que llora según el mundo es para muerte. Y ese es un lloro que se hace desde las emociones, desde las pasiones. Y la persona está llorando porque lo defraudaron, la defraudaron, porque tiene un sentimiento perdido. Es decir, es un lloro que nace, vuelvo y repito, desde las emociones. Ese lloro, según la palabra, es para muerte, porque produce eso, produce tristeza. La persona se levanta de ahí, pero con tristeza y agonía. Y no es edificado. Se supone que estaba llorando, pero no es edificado con ese lloro. ¿Por qué? Porque es ese lloro que produce muerte. Más bien se levanta como aburrido, como acongojado. Mire, hermano, una señal de que usted o yo hemos llorado desde las emociones, es que usted no sale edificado, es que usted queda triste, queda aburrido, queda acongojado, que usted queda sin saber qué hacer. Y así haya llorado mucho rato y horas, pero queda en esa posición como desesperado, como todavía estresado, como todavía sin solución a su problema, como todavía angustiado. Entonces dése por entendido que su lloro fue para muerte, porque surgió desde las emociones, desde los sentimientos. Pero dice que cuando se llora según Dios, el mismo texto, según Dios, es para vida. Sí, Señor, amén. Quiere decir que cuando es Dios quien guía a la persona y a la vez la persona está siendo tocado por la palabra y la palabra lo lleva y se quebranta y llora, y la palabra toca sus fibras, y entonces la persona, debido a eso, a que entiende que Dios le está hablando y ministrando y que Dios está llegando a su necesidad, la persona empieza a llorar y a derramar lágrimas. Ese es un lloro según Dios, que Dios está llegando al punto que es, y está llegando y ministrando al punto que es. Porque Dios no se pone con rodeos. Cuando Dios ministra en el punto, y no a las emociones ni a los sentimientos, no, donde está el área afectada. Entonces esa persona llora tanto, se desahoga, que se levanta fortalecida para vencer. Se le olvida lo estresado, la estresada que estaba. Se le olvida el problema, está ahí, puede estar el problema, pero tiene esa fuerza
esa facilidad para derrocar, para aplastar lo que le estaba atropellando, atormentando, porque siente una fuerza. Mire, algo así como lo que le pasaba a Ana. Mientras Ana lloraba según el sentimiento, según el ataque de aquella otra rival, ella vivía triste, vivía acongojada y lloraba parejo. Pero era el lloro del mundo, era el lloro según el mundo, que lloraba con sus sentimientos. Y por eso no tenía respuesta a su lloro. Pero cualquier día decidió hacerlo como debía hacer. Y ese día se levantó con una fuerza. Y como que ese día dijo, hoy tengo que yo alcanzar la victoria. Hoy mi lloro va a ser diferente a como he venido llorando todos estos años. Porque aquella me acusa, porque aquella me dice que yo estoy en problemas, que yo estoy mal con Dios porque Dios no me da hijos. Y es una acusación. No, hoy no voy a llorar por eso. Hoy voy a dejar a un lado todo eso. Y mi lloro hoy va a ser a Dios del cielo que me quite esta afrenta. Mi lloro hoy va a ser que Dios haga la obra que Él debe hacer en mi vida. Y mi lloro hoy va a ser que hoy el Señor me cure, que el Señor me quite la esterilidad, me quite esta afrenta y yo pueda dar a luz y pueda tener alivio en esta área. Hoy va a ser diferente. Hoy no voy a comer, hoy me voy a dedicar. Voy a hablar con mi esposo y le voy a decir que me dé ese tiempo porque me voy a ir a tirar al altar y voy a presentar mi problema a Dios como debo presentarlo. Mis amados hermanos, es que a veces la persona le presenta el problema a Dios desde sus sentimientos. Ahí no hay respuesta. Por eso la persona sigue como va. No tiene cambio, no tiene nada. No tiene fuerza y sigue así cabizbajo, meditabundo. De esa manera. Pero cuando decide la persona tener el verdadero encuentro con Dios como debe ser, entonces Dios da soluciones y respuestas. Y esa solución se dio en lo que Elí le dijo, digiere tu vino, mujer. Y estaba esta mujer tan quebrantada que ese hombre ni se dio cuenta. La creyó ebria. Pero es que ella ese día derramó el alma al Dios del cielo. Hay momentos, mis hermanos, donde hay que derramar el alma al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude a tener ese espíritu de sensibilidad para que Él sea el que nos lleve a esa oración que Él escuchará, que Él atenderá y tendremos respuestas. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en este estado, en este momento, encontramos a Pablo que dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Les presenta la condición, también les presenta a la vez su sensibilidad que llevó ese problema a Dios. Es importante. Es importante que usted lleve los problemas a Dios. Y cuando usted y yo llevamos los problemas a Dios, vamos a tener guianzas, orientaciones. Vamos a saber a quién acudir, a quién contarle nuestras situaciones, para que Dios sea el que vaya guiando y operando todas las cosas. Pablo les está hablando allí. Entre las cosas que les habla, bueno, también les habla de que tengan cuidado de los lobos rapaces que entrarían a esos lugares para tratar de dañar el rebaño. También les dice que de entre de ellos mismos se levantaría gente impía que dañarían el rebaño. Eso está por allí en el capítulo, estoy en el capítulo 20, en verso 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos, por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primero tengan cuidado de ustedes mismos y luego de dar lo que hay que dar. ¿Sabía usted, mi amado líder, que
cuando nos toque enseñar y predicar y todas estas cosas que como al frente de algo nos toca, tenemos que cuidarnos nosotros primero, nosotros mismos, para luego entonces poder enseñar. Y luego dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Pablo les aclara, y es como si fuera una palabra profética, una reunión donde se mueve la profecía de Dios a través de Pablo, advirtiéndole, diciéndole, ojo, que los lobos rapaces están acechando, y esa gente sí no perdona el rebaño para nada. Pero lo más grave es, dice, y de vosotros mismos, verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo los advierte, los prepara para esos momentos de acechanza y que empiecen a velar por el rebaño. Porque Pablo ha levantado esa iglesia, esa obra allí en Éfeso, y entonces el interés de él es que pueda crecer y avanzar la obra. Y aquí ya cayendo, ya entonces le escribe a la iglesia, a los creyentes. Allí en Hechos 20 fue a los líderes, a los ancianos, que les habló y les dijo sobre las circunstancias que podrían venir, sobre el momento crítico que podría venir. Y ahora ya escribe a la iglesia en general en Éfeso y le dice, por lo demás, hermanos, hay que entender algo, mi hermano, y es que la iglesia de Éfeso era una de las mejores de los tiempos apostólicos. Era una iglesia espiritual, fuerte espiritualmente. Y en esa vida de espiritual y en esa comunión con Dios de la iglesia, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas poderosas palabras van para los creyentes de ese lugar. Por lo demás, es decir, un conector de lo que ya se había dicho antes. Se han dado unas instrucciones antes de que los creyentes honren a los patronos y los patronos a los creyentes, y en fin, y luego entra a darle las bases espirituales. Por lo demás, fortaleceos. ¿Qué establece ese verso 10? Establece dónde debe estar la fuerza del creyente. Aleluya. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Eso habla de tener una comunión íntima con Dios, con su Señor, con mi Señor. Claro, si su Señor es Dios, ¿no? Si su Señor es nuestro Señor Jesucristo, entonces debe tener una búsqueda con Él, una entrega con Él, un acercamiento hacia Él. Porque dice que Él es el que nos fortalece. Y no solamente en el Señor, sino en el poder de su fuerza. Es como invitándonos a que nos revistamos, a que busquemos comunión, a que nos acerquemos más a Dios, a que Él nos cubra con su poder, con su gracia, con su espíritu, a que Él nos llene de lo que Él sabe, a que Él nos dé. Es que necesitamos su poder, necesitamos su gracia. Esta es una batalla que la ganamos si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de su espíritu. Allí en su casa, hermano, usted y yo debemos sacar tiempo para buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos aprovechar un tiempo para arrodillarnos y decirle, heme aquí, yo quiero ser saturado, lleno de tu presencia, de tu poder, de tu espíritu, de tu gracia. Unge mi vida, satúrame.
Y si usted no está bautizado con el Espíritu Santo de Dios, debe ser el momento para usted entrar en un secreto con Dios y decirle: yo quiero el bautismo. Hermano, sería esto maravilloso. Es algo tremendo que aquellos hermanos que no están bautizados con el Espíritu Santo aprovecharan este tiempo para sacarlo y decirle al Señor, encerrarse por allá en un cuarto si pueden, a solas con Dios, 1 hora, 2 horas, no sé, y buscar la llenura. Y si no lo hiciste hoy, Señor, mañana. Y si mañana no lo hizo, volver e insistir, porque puede ser visitado en su casa, en su cuarto, en su hogar, por el poder de Dios y ser bautizado. Y que usted, cuando podamos reunirnos físicamente, usted llegue con esa noticia: hermano, yo fui bautizado con el Espíritu de Dios. Yo fui lleno con el Espíritu de Dios. Para mí esta cuarentena fue de mucha bendición, porque aproveché y empecé a pedir la unción, el poder, la llenura, y Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Si usted hace un pacto, un compromiso con Dios, de esa manera buscar la fuerza de Dios, el vigor de Dios, y decirle al Señor: yo no tengo el bautismo, y yo, antes de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, yo quiero disfrutar de ese poder. Yo quiero disfrutar de esa gloria. Yo quiero disfrutar de eso que he oído de muchos predicadores y líderes y hermanos y maestros de escuela dominical que son bautizados, que eso es algo especial. Yo quiero sentirlo. Yo no quiero ya oír más de que esto es así de bueno, que esto es un poder magnífico. Yo quiero que tú me llenes. Amén, amén. Y sentirlo. Qué bueno es el Señor, aleluya. Por mis propios métodos, por mis propios, por mí mismo. Y sentirlo de ti mismo, Señor, que me lo des, yo sentirlo. Así como aquella mujer samaritana. ¿Saben? Y les dijo a la comarca: ¿saben? Ya no creo por lo que ustedes me dijeron, sino por lo que yo he experimentado de aquel que yo estuve hablando con él. Y yo entendí su mensaje, y yo entendí su poder, y yo lo experimenté, ya creo por eso. Qué bueno sería, hermano, que usted tenga esa experiencia. Le aseguro que es algo especial. Y aquellos que por algún motivo dejaron apagar ese fuego y esas lenguas de fuego, porque nosotros somos una iglesia que creemos en las lenguas de fuego. Nosotros no somos una denominación que deja a un lado las lenguas angelicales, no, hermano. Nosotros creemos en las lenguas de fuego como respaldo de un bautismo espiritual, de un revestimiento de poder. Entonces, si usted por algún motivo dejó las lenguas, entonces vuelva a buscar esas lenguas. Vuelva a que el Señor le avive ese fuego. Y usted puede decir, meterse al cuarto y decir: Señor, aviva el fuego del don que hay en mí, que algún día tú me lo diste, pero se ha apagado. Yo quiero aprovechar para que se avive ese fuego. Aleluya. Imagínense ustedes, su hermano, nos podamos reunir físicamente, unos bautizados que no estaban, otros que dejaron apagar el fuego con ese fuego encendido. Oh, aleluya. Entonces la fuerza está en el Señor. Luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la manera de vencer? Es vestirnos de la armadura de Dios. Es una vestimenta especial. Esta batalla que peleamos, hermano, no se puede vencer con la carne, no, o con los sentimientos o las emociones, no. Si usted está peleando con la carne, sentimientos, emociones, está perdido, está perdida. Porque esta batalla se gana con la fuerza de Dios, con una vestimenta especial. A esa vestimenta el diablo le teme. A esa vestimenta el diablo no puede con ella, porque es la vestimenta dada por Dios, es la armadura. Mire cómo dice: la armadura de Dios. Y el diablo no puede contra nada de lo que es de Dios.
De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué no puede contra la iglesia? Porque la iglesia es de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted tiene que vestirse con la armadura de Dios para poder resistir. Si usted es hijo o hija de Dios, pero no está armado con la armadura, está grave, hermano, está débil. Está enfrentando al enemigo como no es. Porque la verdad es que nuestro enemigo es más fuerte que nosotros. Es más fuerte. Tiene un régimen y tiene un ejército bien organizado. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un ejército organizado. Humanamente somos más débiles que ese ejército. Es un ejército que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene de dónde agarrar. Si este demonio no pudo, el diablo envía a unos cuantos demonios más para atacar ese creyente, ese hogar, esa iglesia, esa congregación, esa familia. Si esos demonios no pudieron, envía a otros demonios más reforzados. Envía huestes. Si esas huestes no pudieron, entonces envía principados, envía gobernantes de las tinieblas. Si esos gobernantes no pudieron, envía potestades. Si no pudo esa potestad, envía entonces principados. Y si ese principado no puede, entonces se viene él mismo contra el creyente para atacarlo. Mire el peso que tenemos que aguantar. Por eso humanamente no podemos aguantar, no ganamos esta batalla. La batalla la ganamos si estamos vestidos con la armadura de Dios. Ahí es donde el diablo teme. Cuando el creyente está armado, cuando el diablo le ve la armadura de Dios al creyente, el diablo sabe que ahí no puede entrar, sabe que ahí no puede debilitar, sabe que ahí no puede derrocar, sabe que ahí no tiene ganancia, no tiene una batalla ganada. Porque el creyente está armado con la armadura de Dios, está fuerte, está sólido, y la gracia y el poder y el Espíritu de Dios están sobre esa vida, y el enemigo sabe que ahí va perdiendo la batalla. Aleluya. Tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, dame tu armadura. Yo quiero armarme con tu poder, con tu fuego. Dame tu autoridad para reprender, para someter al diablo, para hacer retroceder los demonios, para hacer retroceder brujos, hechiceros, satanistas. Dame la autoridad. Y si usted se postra al Señor en humillación, de ahí se va a levantar fuerte. Entonces, el enemigo sabe quién está fuerte y quién está débil. ¿Y cómo se da cuenta el enemigo? Bueno, porque él logra ver quién tiene la armadura de Dios. Él logra ver qué clase de creyente es. Entonces la lucha es diferente. La lucha es contra poderes infernales. Y no lo dude, mis hermanos, que el enemigo esté aprovechando este encierro para él mismo y para atacar los creyentes, a llevarlos ya no a un ataque tanto de tentación hacia el sexo opuesto, porque los creyentes estamos encerrados, tanto mujeres como hombres estamos encerrados. Entonces el enemigo en este tiempo no le funcionará un ataque tanto al sexo opuesto de tentación y presentarle a usted como hombre una mujer o a la mujer como un hombre. Pero entonces va a usar otras tácticas, va a usar otros métodos para tratar de atacar el creyente, para llevarlo a una caída, a un desánimo, a un descarrío. Y usted tiene que mantenerse fuerte para cuando pase este tiempo de encierro, no parezca usted que se apartó, que se descarrió. ¿Y qué le pasó al hermano tal, a la hermana talano? A él lo venció en la cuarentena. ¿Pero qué? ¿Cómo así que lo venció la cuarentena? Lo venció el diablo en la cuarentena. Imagínese usted que uno sepa de un creyente cuando nos veamos y el hermano y la hermana tal. No, lo venció el diablo en la cuarentena. Qué desgracia, qué tristeza. Cuando más podíamos acercarnos a Dios, cuando más podíamos acercarnos a su palabra, más podíamos sacar tiempo para orar y decirle: Señor, voy a aprovechar este momento para fortalecerme en la fe.
no lo hicimos. Y entonces viene el problema. Mis amados hermanos, ¿cuál es la raíz de tu fuerza? Tus pasiones, tus sentimientos, tus emociones, tu carne, tus familiares, tu hogar, la sociedad, ¿cuál? Para nosotros los creyentes debe ser Dios, el poder de nuestras fuerzas. Inclinen su rostro en esta hora.